Hola amigos, soy Sergio Dufour y esto es Mi Culturismo. Antes de nada, deciros que voy a estar muy espeso, como si fuera muy ágil mentalmente de forma normal. Pero bueno, he estado toda la noche literalmente sin dormir, porque ayer tuve 24 horas al Holter, que es un aparato para medirse la tensión, para hacer un seguimiento. Y la verdad es que dormir ha sido imposible, porque cada 15 minutos te toma la tensión. Además, deciros que la tengo un pelín fuera de rango, sobre todo a final de la tarde, como nota. Pero bueno, el caso que dormía fatal, entonces estoy especialmente espeso. Además, me costaba mucho encontrar vídeo y no voy a hablar de mandanguita, pero voy a hacer un vídeo interesante, aunque sé que este vídeo no me va a dar muchos billets y sabéis que es lo que necesito. Así que ya sabéis, código descuento Dufour en masmusculo.com para recibir toda la suplementación que necesitéis y CBD fresquito en boygreen.com. Enlace más código y nos ponemos. Es un vídeo que es una temática que ya he tratado en otras ocasiones y es una temática que siempre despierta un poco curiosidad. Algunas veces cuando hago este tipo de vídeos siempre falta algún comentario de tampoco has contado mucho o fíjate que no entras en detalles. Cojones tendría que encima entrar en detalles cuando tengo gente que paga unas asesorías para recibir un contenido al detalle de este tipo de cosas, pero creo que independientemente de eso son vídeos como el que hicimos el otro día sobre los físicos y tal, que son vídeos que dentro de los genéricos sí que aportan algunos detalles y algunos conocimientos que de vez en cuando viene bien refrescar. Y además, por supuesto, siempre compartir diferentes puntos de vista, que además nunca viene de más escuchar cómo lo hacen otras personas, porque lo podéis poner en la casilla de comentarios, o tomar nota de cómo aplico yo, ya os digo, a grosso modo, lo que sería la puesta a punto, el peak week que se llama ahora y demás. Bueno, para mí, como introducción, aunque se dice peak week, para mí no es un proceso de una semana. Para mí normalmente va a ser un proceso de 15 días, es decir, 2 semanas, que es como a mí me gusta trabajar con competidores, incluso conmigo mismo cuando competía me gustaba hacerlo así. Por eso siempre mis competidores es raro, muy raro, mis competidores no, que son un poco raros, los competidores que trabajan conmigo, es muy raro que compitan en semanas consecutivas. La forma en la que yo enfoco sería lo que sería una puesta a punto, ¿vale?, completa, y otra puesta a punto. ¿Qué pasa? Que cuando se hace de esta manera, siempre después de la primera puesta a punto, toda esa semana se puede comer más. Es un proceso en el que a mí me gusta más que el deportista vaya comiendo más, que al final no sea una descarga pura y dura de hidratos, es decir, que se pueda seguir comiendo una buena cantidad de hidratos, salvo puntualidades, que es algo que tenéis que tener muy claro cuando se hacen este tipo de vídeos, es el principio de individualidad que debe imperar en el culturismo siempre, en el tema de las puestas a punto, sobre todo. Además, a mí sí que me gusta y eso es algo que creo que yo hago un poquito diferente a otros entrenadores, que es la monitorización continua. Mis asesorados, cuando se acerca la competición, los 3 últimos días me reportan cada 2 comidas, la última semana me reportan a diario. Entonces creo que eso es muy importante, la monitorización, más allá de las fórmulas, que evidentemente existen, que evidentemente te van a dar un sostén y una buena plataforma para a partir de ahí empezar a trabajar de forma individual con cada uno, pero repito que al final el ojo y ese principio de individualidad va a ser lo que impere en una puesta a punto. Para ir comenzando, como digo, resumiendo esta pequeña introducción, yo trabajo en 15 días. 15 días en los que yo no abogo por tocar el entrenamiento. Los 3 últimos días antes de competición, cuando se supone que se está haciendo la carga y demás, recomiendo siempre bombeos y tal, mucho trabajo de poses. Yo siempre mando 15 minutos de poses al día, lo que serían 5 rondas de poses al día en ayunas, pero yo abogo por mantener el entrenamiento normal. Todo el mundo sigue entrenando, pero sí que es cierto que hacen lo que se llaman entrenamientos de descarga. ¿Funcionan los entrenamientos de descarga? Objetivamente sí, claro que funcionan. En el plano fisiológico tienen su explicación y tienen mucha cabida y es como se debería hacer. ¿Qué sucede? Que a mí en el plano mental, en el enfoque mental del atleta, que sabéis que es algo que trabajo muchísimo, no me gusta hacer entrenamientos de descarga. ¿Por qué? Porque al final la diferencia en lo fisiológico no va a ser demasiada, según la metodología que usa el deportista todo el año, que en mi equipo funcionamos de una manera que son entrenamientos
muy densos y muy cortos, ¿de acuerdo? Sí que me gusta que el atleta vaya al escenario con la sensación de estar entrenando. Mentalmente eso le va a dar al deportista bastante seguridad, porque al final, sobre todo los deportistas amateur, cuando enfocan una temporada que hacen 5, 6, incluso 7 campeonatos, si empiezan a hacer entrenamientos de descarga y se están compitiendo cada semana o cada 15 días, al final de ese periodo han medio entrenado durante 2 meses. Entonces ahí yo sí creo que el físico sí se puede venir un poquito abajo. Por tanto, a mí no me gusta tocar el entrenamiento. Me gusta que el deportista tenga la sensación de sentirse fuerte, de que ha seguido cumpliendo en el gimnasio hasta que ya el cuerpo no ha podido más. La premisa, pues eso, seguir entrenando pesado, seguir entrenando fuerte, que ahí me distingo, me diferencio un poco de algunos de mis compañeros. Y luego en el plano, ya sabéis, más general, el orden de entreno, yo siempre recomiendo entrenar del grupo más grande al más pequeño a medida que se va acercando pues, la recta final hacia el campeonato. Es decir, si tenemos el campeonato un sábado o un domingo, pues empezamos la semana pues, por la pierna, seguiremos por espalda, seguiremos por pectoral, hombro y brazos. A mí es como me gusta trabajar. Si hubiera que agrupar algún grupo, pues algún grupo muscular, siempre imperaría primero el día en el que se trabaja la pierna y después el día en que se trabaja la espalda, y luego ya lo que serían pues, músculos pues, más pequeños como el bíceps, como el tríceps y tal, se podrían acoplar en cualquier otro entreno. Pero como premisa, yo os digo que siempre es eso. Y busco principalmente que el atleta se sienta fuerte. A mí me gusta mucho eso, que el atleta sube un escenario diciendo, hostia, entreno fuerte, no me salta entreno, si sigue hasta el último momento, dándolo todo. Esa sensación de seguridad para mí es fundamental al deportista, más que nada en estas últimas semanas, cuando el deportista ya emocionalmente se encuentra muy flojo, está muy cansado y comienzan las dudas. Esa sensación va a ser muy importante. Siguiente aspecto de las puestas a puntos, tema de agua. Protocolos de agua hay 1000. Mantener el agua muy alta, subirla demasiado, bajarla mucho, restringirla, no restringirla. Siempre va a ir un poco, y aquí voy a hablar ligeramente de ellos porque no quiero meterme en química, siempre va a ir un poco también dependiendo del protocolo de diuréticos, ¿vale? Sabéis que la tendencia últimamente está volviendo mucho a la furosemida. Ojo con este fármaco, que es un poco, o sea, es un fármaco que no es tan terrorífico como se pinta, ¿vale? Sobre todo a nivel rebote, a nivel efectos secundarios, pero sí que es cierto que se lleva trozos de músculo. El efecto visual puede ser muy dramático cuando se usa furosemida, y a la vez que son protocolos en los que se restringe mucho el agua. A mí, en ese caso, con la furosemida, mucho cuidado. Como digo, agua, pues protocolos hay muchos. Como norma general, lo más que yo os diría es nunca cortéis el agua del todo. Ni siquiera el día del campeonato. El día del campeonato hay quien dice, no, yo corto el agua al campeonato. Sí, bueno, cuando se dice cortar, yo me refiero, por ejemplo, cuando yo corto el agua, pues fácilmente mis competidores van al escenario habiendo bebido entre 750, si es por la mañana, entre 750 y 1 litro de agua. Sí que es cierto que debe haber una bajada o bien drástica, que a mí es como me gusta, o bien progresiva, o también se puede dar el mantenerla. Siempre va a ir un poco también, y es muy importante que entendáis esto, que no hay una fórmula exacta de cuántos litros de agua debe beber. Sí que debe ir en consonancia, además, por supuesto, con la cantidad de hidrato que estás consumiendo. El efecto al final es ir manipulando el agua. Pero sí que hay una nota que siempre me gusta aclarar, y es muchos deportistas cuando hacen una puesta a punto y tal, cuando hablan, no, me falta carga, tenía que haber comido más. Es un error. El 90% de los casos que yo he visto es muy difícil que en una puesta a punto se haya comido poco por las cantidades que maneja el 90% de la gente, pero sí que es cierto que a veces se bebe demasiado poco. El 90% de las veces yo lo que veo es que falta agua. Muchas veces se suma que han metido diuréticos como la furosemida, que tiran muchísimo agua, suman que han cortado el agua y están comiendo muchísimo. Además, meten mucho hidrato seco. Cuando metes mucho hidrato seco, como las tortas, al final sigues quemando. Es un efecto, sigues tirando agua, perdón, no quemando. Es un efecto que es bastante típico cuando tú ves que a un atleta le falta todavía un punto, pasas al hidrato seco, como las tortas y demás. Cuando ves que o sea, que está como tiene que estar, le mantienes el hidrato húmedo, que podría ser el arroz o cualquier otro. Pero como digo, el 90% de las veces veo que falta agua en las puestas a punto. Al final ten en cuenta que el músculo es agua, y con todo el hidrato que le estáis dando agua va a necesitar muchísima agua. Entonces no caigáis en el error, como digo, de cortar el agua a cero, y sobre todo tener mucho cuidado con los diuréticos. Otro error que también es muy común, meter muchísima agua, ¿vale? Lo que provoca una sobreestimulación del riñón, y además se mete
se mete mucho diurético. Al final, entonces, es como si pisáis un acelerador a fondo y encima le estáis echando en vez de gasolina queroseno. El coche va a 1000 por hora, sobreestimulación, y encima cuando se mete mucho agua, por mi experiencia, que lo he visto también en protocolos, yo he hecho protocolos en los que llegan a meter 12 litros de agua. Hoy en día sí que veo protocolos de 8, de 10 y demás. Yo nunca paso en el periodo de más agua, nunca paso de 6 litros, y ya debe ser un atleta con bastante tamaño muscular. Sí que veo que se mete demasiada agua, y eso luego a la hora de cuando se corta y querer seguir y querer comenzar a cargar, provoca demasiado arrastre. Además se mete diurético, el deportista sigue meando muchísimo y va en detrimento de la carga. Por eso no me gusta que el pico, en mi caso, que el pico sea tan alto. Si yo, por ejemplo, un atleta está hasta el tercer día antes de la competición está metiendo 5 o 4 litros, 5 litros como media, le puedo dejar la carga con 4 o 3,5. Nunca subo tanto como 8 o como 10 para luego bajárselo en 3 o en 4. Es mucho el escalón, lo cual va a provocar mucho que el deportista orine. Eso en cuanto al agua. Minerales, pues un poco lo mismo. En cuanto a la sal, nunca cortéis la sal del todo. Se puede restringir, más allá de restringirla el propio día del campeonato, y si acaso yo no la contemplo. Sí que es cierto que hay protocolos, a mí me gusta, que los primeros días se sube, se va subiendo, y luego ya se baja. Pero no se baja hasta dejarla a cero, sino que se deja lo que sería. A mí me gusta, por ejemplo, si hemos empezado, por haceros un ejemplo, yo me gusta medir la sal en pizcas para no complicar la atleta con gramos. Hemos empezado echando una pizca por comida, hemos subido a 2, 3, 4 pizcas por comida, dejárselo luego durante el proceso de carga de los 3 últimos días, dejárselo en una pizca de sal, es decir, volver a donde estábamos al principio. Lógicamente, al haber bajado el agua, se va a provocar una diuresis osmótica y va a hacer que el atleta esté tirando agua, pero cuidado con generar una depresión absoluta de sodio, porque al final va a traducirse en un físico muy plano y sin contracción muscular, que el físico necesita, el cuerpo necesita sodio para generar una correcta contracción muscular. Además de eso, minerales. Los minerales, la costumbre, meterlos en los últimos días de carga, cuando ya se está comenzando a tirar agua. Error. Los minerales los tenéis que meter mucho antes. Una semana antes tenéis que comenzar a meter magnesio, calcio y demás, porque al final, cuando hay ya mucha gestión de minerales provocada por la diuresis y por los diuréticos, en el caso que los uséis, va a ser muy difícil llegar a esa cota de minerales necesario. Por tanto, toda la semana tenéis que estar ya metiendo minerales. En cuanto a la comida, bueno, pues la comida hay muchas maneras de hacerlo. Yo, por mi experiencia, he probado absolutamente todas. Al final, volvemos un poco a lo del principio. Al final, puedes tener un plan establecido, pero luego en las propias reacciones del deportista y como vaya desarrollándose a lo largo de la carga y de la puesta a punto y demás, va a hacer que te tengas que salir de ese plan en una dirección u otra. Los primeros días, lo que será la descarga, no os paséis con depletar demasiado, ¿vale? No esperéis que una puesta a punto vaya a arreglar algo que no está. Entonces, no caigáis en dejar 3 días el hidrato a cero para luego comenzar a cargar, porque al final, como yo siempre digo, esperamos que un físico responda para el día del campeonato cuando días antes nos hemos estado maltratando, y dejar el hidrato a cero es un error. Cuanto menos se toque el hidrato de las descargas, evidentemente hay que generar una sobrecompensación, dejarlo un poquito bajo para luego ir subiendo. Los pesos pesados yo creo que hay que subirlo paulatinamente muchos días antes, pero como digo, nunca lo dejéis a cero. Y luego os digo, lo lógico, y esto lo vais a entender, es empezar de más a menos. ¿Qué quiero decir? Que cuando comencéis la subida de hidratos, el primer día, si por ejemplo estáis haciendo cargas de 3 o de 4 días, el primer día sea el día más alto. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar más sensible, el cuerpo va a estar más receptivo y va a estar más permeable a recibir esa cantidad de hidratos de carbono. Por tanto, es mucho más inteligente comenzar a cargar de más a menos. Además, de esa manera nos evitamos distensiones abdominales, sobrecargar el sistema digestivo. El resto de los días se va a tratar de intentar de mantener la carga, por así decirlo. Importante, en cuanto a proteínas, esto hablamos del carbohidrato, en cuanto a proteínas, en descarga, lo que sea la descarga, a mí me gusta subirla. ¿Para qué? Para reparar el daño muscular y para que las calorías no se trastoquen tanto. Entonces yo vengo a subir en torno a un 10 o un 20% la proteína en la última semana, para luego ya bajarla en la carga, para irnos en favor del hidrato de carbono. Tampoco caigáis en, como alguna vez he visto gente que mete solo 50 gramos de pollo. Yo creo que entre 120 y 175 es una buena cantidad de pollo por comida.
Sí que yo recomiendo que se varíe lo mínimo posible lo que se coma en la carga. Centraros en 2 o 3 fuentes de hidratos y en 2 fuentes de proteína. No vais a necesitar mucho más. Como digo, al final, otro error es dejar las proteínas demasiado bajas. Necesitáis aminoácidos en sangre y tenéis que tenerlos de forma continua. Entonces, mantener hasta el último día, pues ingestas de proteína un poco más moderadas, pero hay que mantenerlas. Y en cuanto a las grasas, bueno, pues yo en cuanto a las grasas, yo en descarga no meto prácticamente nada de grasas. Nada, no me gusta que haya sustancias energéticas que puedan tomar protagonismo, entonces me centro en vaciar el músculo. En cuanto a la carga, hay quien no usa grasa, la más popular sin duda es la crema cacahuete, a mí no me gusta mucho, puedes meterse un poquito, pero tampoco abusar de ella, prefiero por ejemplo meter algo más de aceite de oliva y tal, pero sí que hay que meterlas. Y además yo con los años me he dado cuenta que las grasas deben tomar mucho protagonismo una vez ya el cuerpo esté. Uno de los errores que yo veo es, por ejemplo, muchos atletas que dicen, hostia, ayer estaba mejor que el día del campeonato, hoy ya se notan un poco rebosados, hoy ya se notan un poco sobrepasados, ¿por qué? Porque han sido llenando a base de hidratos. Una vez está la carga hecha, es muy buena idea pasar a meter un poco más grasa y bajar el consumo de hidratos. A mí es algo que desde luego me gusta. Al final se trata de eso, de una vez tengáis el look, intentar mantenerlo y sobre todo me gusta también cuando hay campeonato y tal, las noches perdonad que se me cae el moquillo, las noches de campeonato y tal, sí que me gusta meter grasa porque es una forma de tener al atleta tranquilo y además grasa con proteína, pues bueno, se van a crear cuerpos cetónicos que también van a favorecer a la diuresis del deportista, pero repito, las grasas sí que tienen cabida en la carga, que mucha gente no las usa y sí tienen cabida y pueden ser una herramienta muy importante. Y para terminar, y hablando de un misterio que siempre ha habido, yo lo he hecho también muchos años con muy buenos resultados, de hecho yo creo que mis mejores físicos fue en esos años, pero es a lo que voy, no creo que fuera en concreto por eso, sino por todo el contexto general, y es lo que llaman del shit loading, ¿vale? El comer con porquería. A mí no me gusta, pero a veces hay que tener todas las herramientas posibles. Yo creo que a veces el mejor plan es saber salir del plan. Y eso es algo que yo veo, por ejemplo, con las cargas, que la gente dice, no, esto no. Y a veces sí que necesitas que un atleta coma alimentos un poco más sucios. Está muy de moda las hamburguesas y tal. A mí, como norma, no me gusta que un deportista que va 3, 4, 5, 6 meses sin comer un alimento lo tenga que meter, y ese tipo de alimentos como las hamburguesas, pizzas y demás no me gustan, pero yo cuando hablo de shitloading hablo, por ejemplo, de comida dulce. Y alguna vez sí que hay atletas que necesitan meter ese extra de comida dulce, atletas que no han conseguido cargar, atletas que han ido muy restringidos porque tienen muy poco espacio del pesaje y han ido muy restringidos al pesaje hacia el campeonato y te toca meter hidratos rápidos. Sabemos, ya he hecho vídeos hablando de la insulina, hay quien la mete con estos hidratos rápidos, hay quien no la mete, pero yo bajo mi punto de vista, como norma general, no. Pero una herramienta útil sí que puede llegar a ser meter hidratos muy rápidos, ¿vale? En los que eso sí, cuando metéis hidratos muy rápidos, ahí sí que tenéis que tener mucho ojo con la ingesta de agua, porque hidratos rápidos más mucha agua sí que puede ser un poco catastrófico. Pero desde luego que para mí tienen espacio. Y bueno, pues básicamente sería eso. Lo más importante, no sé cuántos habéis llegado hasta aquí, sí que sería deciros una cosa. No esperéis que la carga vaya a hacer milagros, no esperéis que el peak week o los últimos días vaya a hacer milagros. Para mí un deportista, el último mes ya tiene que estar prácticamente listo para competir, salvo algún detalle, porque si el físico no está, es más una carga, probablemente lo estropee más que arreglarlo. Y esto ha sido de hoy, vídeo didáctico. Sin más me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.